Muy buenas tardes de nuevo, hermanos, hermanas, amigos, personas que veis esta reflexión. Si os acordáis, vimos el sábado pasado que todo creyente tiene el peligro de manipular a Dios. No es que lo pueda hacer, sino es la tentación de querer hacerlo. Y buscar siempre negociar con el Señor. Y ahora, a partir de ahora, del versículo 13, Santiago nos presenta una situación concreta. Podemos leerlo. Dice: ¿está afligido alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo, nos dice, y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confesaros unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis sanados. Es curioso cómo aquí Santiago está pensando en aquella teología, reflexión que hay en el Antiguo Testamento, de que enfermedad igual a pecado y pecado igual a enfermedad. Y acaba diciendo: la oración del justo es poderosa y eficaz. Mira, la oración es algo que surge o debería surgir espontáneamente en el corazón, pero no solo del cristiano, sino en cualquier persona. A mí me hace mucha gracia cuando a veces no, yo no creo en Dios. ¡Oh, Dios mío! ¿A qué viene esa expresión si no crees en Dios? Pero bueno, hemos de reconocer que cualquier situación conflictiva hace que acudamos a un ser superior, en este caso Dios, para que nos ayude. Y es entonces preciso reconocer que Dios es suficiente y poderoso para cubrir nuestras necesidades. Aquí, en este caso, hay, a partir del versículo 13 y 14, hay 3 preguntas seguidas, fijaos, de 3 respuestas. ¿Está afligido alguno entre vosotros? Respuesta: que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo ungen con aceite en el nombre del Señor. Es, diríamos, una pauta que nos da Santiago y que bien, podemos ponerla en práctica. Pero hay una palabra clave que aparece en el versículo 16. Dice: por eso confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros. Yo creo que orad unos por otros es la clave que nos quiere mostrar Santiago. Vamos a ver algo más concreto cuando nos habla de la enfermedad. El asunto principal, esencial de esta parte de la carta es la oración, que nos dice, en el fondo, con las 3 particularidades que antes he dicho, que la oración debe elevarse en todas las circunstancias de nuestra vida, sea cual sea, buena o mala. Además, reconocer que es un privilegio que tenemos como creyentes, siendo además un deber en tiempos de enfermedad. Mirad,
este es un tema un poco complicado. Hoy en día tenemos médicos, hay hospitales, y hay que reconocer un avance extraordinario de la medicina. Y por eso a veces no valoramos lo que el Señor hace por nuestra salud. Pero no podemos olvidar nunca que la Escritura también contempla, cuando una persona está enferma, contempla los medios que el mismo Señor pone a nuestro alcance para solucionar nuestros problemas de salud. Por eso, sin perder de vista esto que estoy diciendo, este texto nos enseña que debemos de someter todas las situaciones en la vida con oración al Dios que es soberano sobre todo. Y desde luego, claro que sí, no se puede negar, actúa de forma extraordinaria, incluso cuando nos encontramos enfermos. Y aquí entramos en una función que se le atribuye a los presbíteros, a los ancianos de la iglesia, de la comunidad. Y deseo aclarar algo. En tiempos apostólicos se reconocían ancianos en cada congregación. Pensar que el cristianismo, que entonces no era cristianismo, sino que era un grupo llamado seguidores de Jesús, los nazarenos, se mantenían unidos en la sinagoga y que la estructura sinagogal es la que mantenían en sus congregaciones. Y había la figura del anciano, del presbítero. Evidentemente esto no significa necesariamente o únicamente, pero sí que pueden ir asociados la edad con la sabiduría. En otros lugares del Nuevo Testamento, cuando va evolucionando la estructura eclesial, esas mismas personas se les llaman obispos, episcopos, que significa supervisores, controladores, guías, y que corresponde a nuestros actuales pastores. Pastor y obispo tiene el mismo significado, el mismo contexto. La forma de gobierno en el Nuevo Testamento lo vemos que es diversos. Y normalmente, repito, los primeros nazarenos se reunían y seguían las mismas pautas de la sinagoga. Así que el gobierno de la iglesia, de la comunidad, se realizaba, se ejercía de una forma, diríamos, colegiada. Y dentro de ese grupo, un poquito más adelante, se desarrolla la figura del organizador, del supervisor, del episcopo, como he dicho antes. Pero ¿qué sucede? Que más adelante esta figura empezó a asumir tal poder que se perdió y se va perdiendo con el tiempo la idea de un gobierno colegiado, consejo de diáconos, consejo de iglesia, e implicaba una menos participación de los demás en el gobierno, que entonces empezó a recaer en una sola persona como único dirigente. Y aún más adelante el señorío y dominio de una persona sobre la comunidad resulta
que se atribuyó o se le atribuyó poderes inapropiados. Y pronto, esto se consolidó con Constantino en el Concilio de Nicea. Pronto apareció una iglesia jerárquica tal como la vemos hoy en día, en la Iglesia Católica, por ejemplo, en la Ortodoxa, en otras, en la Anglicana, y que por desgracia, después de la Reforma Protestante, aparece durante la historia del protestantismo en numerosos grupos. Este cargo ya aparece destacarse con Pablo, fijaos, cuando ya Pablo en primera de Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1 al 7 se dice, fijaos, Timoteo ya fue una carta que se le atribuye a Pablo y ya hacia el año 65, 70 ya fue escrita. Pues fijaos, se dice, y es verdad, dice Pablo, que algunos desean ser obispo. A noble función aspira, evidentemente. Así que el obispo debe ser, fijaos lo que dice, intachable, esposo de una sola mujer. Es decir, que no sea polígamo, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, o sea, buscalíos, ni amigo del dinero. ¡Ay, cómo sería interesante aplicar estos principios y vivirlos! Sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo puede cuidar de la Iglesia de Dios? Y aquí añade, no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso. Otro problema, y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere, además, que hablen bien de él los que no pertenecen a la Iglesia. Es curioso ese detalle, ¿eh? Porque es la buena fama del pastor, no solamente dentro del ámbito eclesial, de su comunidad y de otras, sino que incluso socialmente sea una persona respetable. Y dice, para que no caiga en descrédito y en la trama del diablo. Después continúa hablando de los diáconos. Su función era variada. No solamente está este texto, sino que cuando se refiere, por ejemplo, a Timoteo, a Tito, Pablo les anima a instruirse en la palabra. Aparece también en nuestras congregaciones la palabra diácono. Diácono significa servidor. Son personas que, preparadas por el Señor para realizar funciones administrativas, económicas, de mantenimiento y organizar y repartir, administrar la marcha de la Iglesia. En el libro de Hechos, en el capítulo 6, que por cierto no aparece para nada la palabra diácono, y muchos dicen que es la institución de los primeros diáconos, y permitirme que lo ponga ya en cuarentena, aparecen una situación muy complicada. Hay un problema de administración económica. El capítulo 6, de hecho lo podéis leer,
nos está hablando de que el dinero que se recibía de aquellas personas que habían vendido sus bienes y que lo repartían entre los necesitados, debía ser administrado. No nos habla de la comida física. Entonces no habían, como diría yo, comedores sociales, sino que se les daba un pequeño don de dinero a las personas necesitadas y ellos iban a comprar su comida. Y ahí había un problema, ya en la primera comunidad de nazarenos, entre las viudas hebreas y las viudas de origen griego. Y eso había que solucionarlo. Y entonces se buscan a servidores, a personas capacitadas para administrar. Eso no podemos perderlo de vista. Pero volvamos a Santiago, claro. No nos vayamos, como decimos aquí muchas veces, por los laureles, ¿no? Aquí sigue Santiago, que hay que llamar a los ancianos para solucionar o para que den consuelo y lloren por las personas enfermas. Es curioso porque lo dice, claro, pensar que Santiago es de los que realmente mantienen aún una unión muy estrecha con el judaísmo de aquella época. Lo he dicho muchas veces, nosotros los creyentes no podemos negar que nuestras raíces están dentro de la escritura del Antiguo Testamento. Cuando se pide que se ore por los enfermos, dice que el Señor lo levantará. Es una afirmación que yo más bien diría una posibilidad, ¿no? Y dice, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. La unción con aceite, aquí lo dice, y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Tiene sus antecedentes y su base en la obra y la acción de Jesús. En Marcos 6:13, por ejemplo, nos dice que 6:13 dice que los 12 salieron y exhortaban a la gente que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Me vais a permitir que hoy lo dejemos aquí. Lo dejemos aquí y seguiremos la semana que viene. Sabéis que yo soy de la opinión que a veces cuando se miran estos vídeos, lo primero que se hace es mirar la duración. Hay vídeos, hay personas que cuelgan vídeos de 1 hora, hora y media, etcétera, etcétera. Yo creo que con 20 minutos, yo creo que me he pasado, sinceramente lo digo, con unos 20 minutos tenemos aquí mi esposa me está diciendo que queda un minuto. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí si os parece, y el sábado que viene, si el Señor lo permite, seguiremos precisamente hablando de lo mismo, que la oración del justo es poderosa y eficaz, y sobre todo, de algo que quiero remarcar. No es automática esos pensamientos que hay en algunas personas de que si mi fe es auténtica y oro, se va a producir un resultado.
porque todo eso está en manos del Señor. Ya lo veremos si el Señor lo permite el sábado que viene. El Señor nos bendiga, nos guarde, que el Señor muestre misericordia sobre nosotros y nos dé paz. Amén.